les bendiga. Es un gran privilegio poder estar nuevamente reunidos en su nombre y poder pedirle que nos sumerja en su palabra y que podamos ver hoy a Cristo. Amén. Un saludo especial para todos aquellos que están conectados en la plataforma de Zoom. Y continuaremos el día de hoy en el estudio expositivo de la carta a los Hebreos, o el libro a los Hebreos, y estaremos ocupados hoy en el capítulo 8. Entonces quisiera pedirle que nos coloquemos de pie, que tome cada uno su Biblia y que vamos al capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Hebreos 8, versículo 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Glorificamos a nuestro Padre leyendo su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo y pedimos asistencia al Espíritu Santo para que nos ilumine frente al texto. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque repitiéndolos dice, he aquí, reprendiéndolos, perdón, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Palabra de Dios. Amén. Señor, te rogamos infinitamente que nos asistas el día de hoy. Queremos glorificar tu nombre, pero también queremos ser edificados por medio de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, que tu Espíritu Santo que mora en el creyente nos lleve a la verdad y nos ilumine frente a este texto, porque queremos verte hoy. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de iniciar, recordar entonces que hemos estado viendo el libro de Hebreos y que hemos estado viendo lo que el libro de Hebreos nos lleva a mirar: la superioridad de Cristo en todo. La superioridad de Cristo en todo.
Me gusta mucho el tema de los carros, pero cuando me siento a conversar con una persona más adulta, una persona de, no sé, 60 años, 65 años, siempre ellos traen a colisión o traen y dicen que los carros antiguos son los mejores. Y ellos argumentan que los carros antiguos son más finos, que los carros antiguos no se chocaban y se volvían desastre como ahora. De hecho, ellos dicen que la mecánica de los carros antiguos es mucho más sencilla que los de ahora. Y si tú le dijeras que le cambiarían su carro por un carro último modelo, ellos se cerrarían en la banda a decir, no cambio mi carro, ese que hay, por ningún último modelo, así me traigas una camioneta acá, no lo cambio. No lo cambio. Al parecer, los hermanos del tiempo que se escribió la carta de los hebreos estaban prefiriendo lo antiguo que lo que ahora había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el autor de Hebreos, por medio del, o más bien el escritor de Hebreos, por medio del Espíritu Santo, está argumentando una y otra vez para dar a conocer que lo que había antes era solo una sombra de lo que había de venir por medio de Jesucristo, que ya había llegado. El capítulo 8 es muy interesante porque ellos estaban menospreciando a Cristo, trayendo a mostrar el tema del antiguo pacto y del antiguo sacerdocio y del sumo sacerdote, de los ángeles, de todo lo que traía el Antiguo Testamento. Ahora bien, no estoy diciendo que debemos menospreciar el Antiguo Testamento, pero debemos de estudiarlo de una manera que lo que hay ahí es precisamente lo que se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el título de esta enseñanza el día de hoy es un nuevo y mejor pacto. Un nuevo y mejor pacto. Como venía hablando de los carros antiguos pueden ser muy buenos, pero los de ahora tienen mayor seguridad, tienen mayor economía, tienen mayor rendimiento, tienen mayor seguridad. Los carros antiguos no traían las bolsas que se activan cuando usted y yo nos chocamos o colisionamos en un carro para proteger nuestras vidas. Y aunque él se haga desastre, porque son hechos en materiales más flexibles como fibra de vidrio, carbono, y las latas no son como las de antes, usted está seguro dentro de él. Y quería traer esta introducción para que estemos realmente seguros en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que trae un nuevo pacto y un pacto mejor del que había antes y del que tenían los israelitas y los judíos. El autor comienza hablándonos en el primer versículo y dice, y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué está diciendo él? Y quiero que veamos el primer punto, que es Jesús, ministro de un tabernáculo celestial. Lo que está diciendo el autor es, mire, lo que hemos venido diciendo, lo que hemos traído hasta ahora, el punto o el resumen principal que yo les quiero dar de los versículos 6 y 7 que hemos venido hablando del sumo sacerdote, de Cristo como sumo sacerdote, es que este sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de la majestad. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
El punto principal entonces es que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, pero este sumo sacerdote ministra por nosotros desde una posición de autoridad, no acá en la tierra, sino que Él está en los cielos, a la derecha del Padre. Los sacerdotes de la época estaban acá en la tierra y tenían que presentar uno y otra vez sacrificios, entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, a presentar el sacrificio por el pueblo. Y tenían que estar presentando sacrificios una y otra vez. Pero el Señor Jesucristo presentó el sacrificio perfecto y ahora está sentado a la derecha del Padre en los cielos. ¿Cómo que sentado? Pues resulta que en el antiguo pacto o en el templo o en el tabernáculo, aunque había muebles, los sacerdotes no se podían sentar porque tenían que estar activos una y otra vez presentando sacrificios de los que llegaban con sus corderos para el perdón de los pecados. Pero dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios en el trono, en la majestad, en los cielos. ¿Por qué? Porque Él ha terminado la obra de los sacrificios que debían presentarse para el perdón de los pecados. Él está sentado. Ningún sacerdote en la tierra podía sentarse, pero Él dijo en aquella cruz: Padre, todo está consumado. Todo está consumado. Él está sentado. Pero no solamente Él ha presentado ese sacrificio y por ende entonces está sentado, está ahí al lado del Padre. Y de hecho, el que Él esté sentado al lado del Padre es una muestra de que el Padre recibió ese sacrificio. Recuerdan que Él oraba en el huerto de Getsemaní de que no, o sea, que si por Él fuera no pasaba esa copa, pero que se hiciera la voluntad de Él y líbrame, Señor, de esto. Pero Él murió. Entonces no fue escuchado. No, de hecho la muestra que Él fue escuchado es que Él está sentado a la derecha del Padre, que Dios lo resucitó. Y está sentado a su derecha, Dios Padre, está sentado a su derecha, Dios Hijo, y que Él recibió ese sacrificio. Ese sacrificio. Pero los sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento, ellos eran ministros, o sea, servían en el templo una y otra vez, servían en el templo y presentaban sacrificios, pero ahora Jesús está sirviendo, Él es ministro del santuario, que es lo que nos dice el verso 2, vamos al verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y no el hombre. Hermanos, el templo para los judíos era algo majestuoso. De hecho, su edificación era majestuosa. Se habían demorado mucho tiempo construyéndolo. Y el tabernáculo era majestuoso. Pero el tabernáculo fue hecho porque Dios Padre dijo que lo hicieran y dijo cómo lo hicieran, pero lo hicieron los hombres. Ahora, era una muestra de lo que iba a haber en los cielos. Por eso Jesús es el ministro de un tabernáculo celestial. Él sirve en un tabernáculo que es mayor al que vimos acá. Y por eso el autor dice que ese tabernáculo que se hizo con manos de hombre es una sombra de lo que habría de venir, de lo que viviremos en los cielos. El tabernáculo tenía un objetivo. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo, era donde moraba Dios. Pero luego Dios dice que Él no mora
en templos hechos por manos de hombres, porque Él cubre toda la tierra, pero Él está en los cielos. Y ahí está Jesús, como el servidor, como el ministro, como el mediador, sirviendo. Quiero que me acompañen a un texto espectacular, para que veamos lo maravilloso de esto que les estoy diciendo. Acompañen por favor a Hechos 7:55. Hechos 7:55. Los que tienen Reina Valera ahí, me da pesar porque se pierde de vista un poco lo que les quiero mostrar. Hechos 7, verso 55. Ahora, lo que está sucediendo acá es que Esteban acaba de predicar el evangelio y a causa de que él está predicando, a él lo van a apedrear, lo van a matar. Dice el verso 55, en la Reina Valera, la que ustedes tienen, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. O sea, Esteban estaba predicando, a causa de la predicación él iba a recibir la muerte, pero él alza los ojos al cielo y él ve lo que nos está diciendo Hebreos: a Jesús a la diestra de Dios Padre. Pero permítame leerlos de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas, porque, como les digo, Reina Valera, y lo miré en el original también, y Reina Valera nos pierde un detalle que creo que nos da mucho para hablar. Se los voy a leer. Hechos 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. De pie. De una manera pierde de vista que Esteban ve de pie a Jesús. ¿Cómo que Jesús está de pie? Porque Jesús, aunque ha terminado la obra frente a la salvación, porque ha presentado un sacrificio perfecto una vez y para siempre, Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí. Él está ahí de pie, sirviendo en el santuario celestial y se ha levantado para interceder por Esteban, por lo que le va a ocurrir. Amén. Y a esperarlo para recibirlo. Y a esperarlo. Jesús es un ministro, un servidor en un tabernáculo celestial. Y ellos, los judío-cristianos, estaban preocupados por quién era el que iba a interceder por ellos. ¿Quién es ese que va a ser el mediador de nosotros si no hay templo, si no nos reunimos en el templo, si la enseñanza que están presentando los apóstoles y los primeros creyentes están hablando no tanto de un lugar, no tanto de aquel que está intercediendo y presentando un sacrificio, porque ya Cristo ha cumplido esto. Ahora, el ministerio de los sacerdotes en la tierra termina en el año 70, porque el templo es destruido en el año 70. A partir de ahí ya no se restablece más el templo y ya los sacerdotes no presentan sacrificios
ahí en el templo para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha presentado y porque Él es el sumo sacerdote. Pero entonces el argumento es, bueno, si Jesús no proviene de la línea de Aarón ni de los sacerdotes, entonces ¿cómo que Él es el sumo sacerdote y que ellos tienen que ofrecer? Porque el versículo 3 dice, porque el sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque no viene de la línea de Aarón. Entonces él como ministerio sacerdotal, como humano en la tierra, no podía ejercer ese oficio. Pero como el sacerdocio de Jesús es superior al que había en la tierra, el tabernáculo es superior al que había en la tierra, y él está en los cielos, ministrando en los cielos, presentando, ya presentó la ofrenda y el sacrificio una vez y para siempre. Por eso él es mayor, por eso él es mejor, por eso él es por excelencia lo más grande. Ahora, dice que un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura. Y mire entonces acá lo que viene ya entonces a decir el autor. Verso 4. Así que si tuviese sobre la tierra, perdón, verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Como les decía, Moisés en Éxodo 25:40 recibe una instrucción para que se haga el tabernáculo. Dios lo instruye y le da paso a paso lo que él debía de hacer. Pero ese tabernáculo fue, aunque por orden de Dios, porque él le dio a Moisés cómo debía de ser, lo hace en manos de hombres. Y el autor dice que eso era una sombra, sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora, ¿por qué el tabernáculo es una sombra de las cosas celestiales? Lo primero, porque Dios dio un anticipo de lo que iba a haber en los cielos. Él es el que da la orden y dice, debe de ser de esta forma, de esta forma, de esta forma, debe tener estas medidas, debe tener estas telas, debe tener esto, esto y esto. Porque daba un destello de lo que iba a ser en el cielo. Donde se reunía el pueblo para adorar y sentir la presencia de Dios, es un destello de lo que será cuando nos reunamos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo y cuando adoremos verdaderamente. Era una sombra. Por eso pasa a un segundo plano, aunque no era malo, y quiero que tengamos cuidado con esto. El autor de Hebreos no está diciendo que lo anterior era malo y que ahora lo nuevo es lo bueno. No, él está diciendo que lo anterior era bueno, pero lo de ahora es excelente, porque era simplemente un destello, una muestra, un anticipo de Dios, de lo que vendría a ser y de lo que viviremos en el reino de los cielos. De los cielos. Eso era una sombra en la tierra,
tanto el sacerdocio como el tabernáculo o el templo, porque vendría algo mejor y porque eso no sería para siempre. Eso tendría un cumplimiento en Jesucristo, en Jesucristo. Y es precisamente lo que él ha venido hablando, y por eso él hace una pauta en el verso 1 y dice, ahora viene el punto principal. O sea, lo que he venido hablando, el punto principal es esto, lo que les estoy contando. Sigue diciendo el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesús es el mediador, es el que está, digámoslo así, en la mitad de Dios y los hombres, para presentar un mejor pacto y unas mejores promesas. Un mejor pacto y unas mejores promesas. Y por eso es que a partir de acá, entonces, comenzaremos a ver nuestro segundo punto, que es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Jesús es nuestro mediador para este mejor pacto. Ahora, la palabra mediador quiere decir o significa el que está en medio de dos personas y las une. El que está en medio de dos personas y las une. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mire, el antiguo pacto, bueno, tengo que hablarles primero algo, y es que hay pactos que nos muestra la Biblia. Dios se reveló y hizo pactos con los hombres. Y alrededor del Antiguo Testamento vemos esos pactos. Vemos un pacto con Adán, vemos un pacto con Noé, vemos un pacto con Abraham, vemos un pacto con Moisés, vemos un pacto con David y vemos un nuevo pacto, que es el pacto que nos introduce nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acá está hablando del pacto con Moisés. El pacto con Moisés era ¿qué? Dios le entrega a Moisés la ley y le dice que se las presente al pueblo y que ellos debían obedecer la ley. Y si obedecían la ley, entonces ellos eran bendecidos. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos Deuteronomio, porque mucha gente interpreta Deuteronomio como las promesas a las cuales tenemos nosotros en las bendiciones. Ah, entonces si yo obedezco, entonces yo soy bendecido, entonces es bendecida mi casa, es bendecida mi buey, es bendecida mi tierra, es bendecido este, bendecido otro. Ahora, cuando pasamos como a la mitad del texto, que son las maldiciones, esas sí no, esas sí no para nosotros. ¿Cierto? Es así. Ah, no, pero esas del nuevo pacto, será para los de Israel, eso no era para nosotros. Tenemos que tener cuidado. Pero ahora vamos a ver que hay mejores promesas, porque acá él está dando el argumento de que hay un mediador, o sea, hay alguien que está en medio de dos personas para unirlas y que ese nuevo pacto que se hace ahí tiene mejores promesas. Entonces, el pacto con Moisés era la ley, y si se obedecía la ley, entonces se era bendito o se era maldito, y por eso en el Antiguo Testamento vemos una y otra vez, el tal será cortado del pueblo, el tal será cortado de la nación, ¿cierto? Ahora, ¿en sí la ley es mala? ¿La ley que se le fue dada a Moisés es mala? No. La ley tenía la función de mostrar el pecado del hombre. Era el espejo para revisar y reconocer de que era pecador y de que era imposible, por los méritos propios del ser humano, poder cumplir en su totalidad esa ley. Es por eso que es necesario que venga alguien
que cumple la ley a la perfección, se haga pecado, sin pecado, para que los pecadores pudiésemos reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Entonces están viendo, está Jesús en el medio, nuestro mediador, el que presenta un sacrificio perfecto, que no cumplía nadie con la ley, pero él la cumplió, y que el sacrificio de los corderos no era suficiente para el perdón de los pecados, era solamente por un ratico. El mediador que está en la mitad de nuestro Padre Dios y de nosotros para unirnos y dar un mejor pacto con mejores promesas. ¿Qué leemos cuando estamos celebrando la cena? ¿O qué dijo más bien Jesucristo cuando celebró la cena con los discípulos, cuando se refirió a que esta es la copa que representa ¿qué? El nuevo pacto. Un nuevo pacto con mejores promesas. El plan redentor de Dios fue continuado a través de la historia para llegar a Jesucristo, que era nuestro mediador y el perfecto para poder darnos un nuevo pacto, introducirnos a un nuevo pacto con mejores promesas. Pero usted estará ahí preguntando, ¿y qué es un pacto? Bueno, un pacto es un contrato entre dos personas que se comprometen a algo. Pero lo interesante de esto es que ese nuevo pacto, y ahorita lo vamos a ver, ya no depende de nosotros. En el antiguo pacto dependía de la obediencia del hombre para que fuese bendecido, o si desobedecía, recibía la consecuencia. Entonces, dice el texto, verso 8, porque reprendiéndolos, dice aquí, vienen días, dice el Señor, estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ahora, el problema del pacto anterior, o el pacto de Moisés, o el pacto de la ley, era el pacto como tal y la ley como tal. No, acá dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ellos no permanecieron. Ellos desobedecieron una y otra vez. Porque era imposible cumplir la ley. La ley moral, los mandamientos. Si uno solo no se cumplía, ya. Se podía cumplir los otros, pero uno solo, ya. Dice que era reo de juicio. Entonces, como tal era el pacto, el problema, no. El pacto provenía de Dios. El problema era el hombre. El problema era la incapacidad del hombre para cumplir en su totalidad la exigencia de un Dios santo. De un Dios santo. Es por eso entonces que él dice, yo he enviado un mediador de un nuevo pacto y unas mejores promesas, no como las que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Tremendo. Si hay algo terrible para el ser humano, es que Dios se desentienda de él.
Por eso, hermanos, la gracia es tan hermosa, porque Él decidió de una masa caída rescatarnos a usted y a mí, porque a Él le plació y darnos vida y salvarnos, darnos una nueva naturaleza. Pero a nosotros, Él simplemente se desentendió. Los dejó en sus delitos y pecados. Y eso es terrible. Ahora, Él va a decir entonces cuál es ese pacto. Cuando el escritor de Hebreos, perdón, recordemos que el autor es Dios, dice acá que vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y luego comienza a citar ese nuevo pacto. Él se está refiriendo a Jeremías 31, 31, 34. Acompáñenme por favor allá. Jeremías. Mírenlo acá. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para con ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Están viendo que es el mismo, regresemos a nuestro texto de estudio, están viendo que es el mismo texto el que está citando Hebreos. Es el mismo texto. Es el mismo. Ahora, estaba en Jeremías, o sea, en Jeremías se dio la promesa. Y cuando Jeremías da esta profecía, resulta que habían recuperado, hacía mucho tiempo se habían perdido las tablas de la ley. Se había perdido también el servicio en el templo. Y retoman nuevamente esto. Pero Dios le muestra a Jeremías que aunque habían recuperado las tablas de la ley, que era el pacto antiguo, vendría algo mejor. Vendría algo mejor. Y este pacto, aunque vamos a estarlo viendo, porque él va a seguir el argumento a través de los capítulos que vienen, este pacto tenía 3 puntos, que son los que quiero que vamos acá rápidamente. Lo primero, ¿qué dice? Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. ¿Cómo así? Pues mire, el antiguo pacto había sido escrito en las tablas de la ley, ¿cierto? Había sido escrito en piedra, en tablas de piedra. Había sido escrito para que el hombre pudiese ver ahí su pecado. Y él trataba de cumplirlo en sus fuerzas, digámoslo así, pero era imposible cumplir. Ahora le está diciendo que él va a colocar esa ley
en nuestros corazones, dice, en la mente, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones los escribiré. ¿Cómo así? Eso, pero entonces, o sea, la ley hay que seguirla cumpliendo. Y tenemos que estar esforzándonos por cumplir la ley. Sí, no. Pues debemos de ser obedientes a Dios. Y la ley moral aún sigue vigente. Pero no lo hacemos para hallar méritos para nuestra salvación, sino que lo hacemos ya por gratitud y amor en obediencia a nuestro Dios, porque antes era por obras, las obras que hacía cada persona siendo obediente a Dios para tratar de buscar esas bendiciones. Pero ahora Dios dice que Él las coloca en nuestra mente, las coloca en nuestro corazón, y ahora nosotros tenemos algo maravilloso, y es el Espíritu Santo, que reargulle nuestro corazón de pecado, y que cuando le fallamos vamos a Él, y que si usted y yo realmente tenemos en nuestra mente lo que Jesús ha hecho por nosotros, eso nos va a llevar a obedecer por amor a lo que Él ha hecho. Entonces ya obedecemos porque esa ley ha sido puesta en nuestra mente y ha sido escrita en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo de esa ley? Porque Él nos ha dejado su palabra. Y porque Él ha cambiado nuestro corazón y nos ha escrito ahí esa ley moral. Eso, pero yo aún sigo fallándole a Él. Sí, claro, y todos. El que no comete pecado acá, levante la mano y por favor deme la fórmula. Pero la condición es distinta, la disposición es distinta. Porque antes nos deleitábamos en el pecado y luchábamos contra Dios porque Él es un creador aburridor y no permite que haga esto y esto y esto. Y nos deleitábamos en el pecado, pero ahora nuestra disposición es distinta, porque estamos ya en el territorio de Dios luchando todos los días contra el pecado. ¿Por qué luchamos contra el pecado? Porque Él nos ha transformado y porque Él ha escrito en nuestros corazones la ley. Ahora, no lo hacemos para ganar méritos con Él y para buscar la salvación de Él, sino por amor a Él. Porque Él dice que el que me ama, obedece, guarda mi palabra. Pero también sigue diciendo, verso 9, perdón, verso 10, sigue diciendo, y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios establece una comunión y un conocimiento de una manera personal. Él da el Espíritu Santo. Miren, el antiguo pacto, el Espíritu Santo se manifestaba en los hombres cuando había una tarea específica. Pero Él dice que después de Pentecostés yo os daré el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora tenemos una comunión con Él y un conocimiento de Él y una manera personal de relacionarnos con Él. Es más, en el antiguo pacto las personas se relacionaban con Él con temor.
un temor terrible, terrorífico, de que fuesen exterminados. Se relacionaban con él no de una forma personal. Por eso necesitaban a los sacerdotes, para poder acceder a él. Y de hecho ellos no podían entrar al templo. Bueno, aparte del templo, al lugar santo y al lugar santísimo. Ellos solamente podían estar en los atrios. Pero ahora él dice que él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nos introduce, nos adopta como hijos suyos. Tiene un conocimiento relacional de nosotros y nosotros con él. Ya podemos acceder a él, venir a él, orarle a él, comunicarnos con él. Tenemos al Espíritu Santo, que dice la palabra que no sabemos cómo orar, pero él con gemidos indecibles actúa. Y antes nosotros no éramos pueblo de él, solamente Israel. Y ahora usted y yo hacemos parte de ese pueblo. Somos sus hijos. Y él es nuestro Dios. Y él es nuestro Dios. Pero miren qué tremendo lo que dice el verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos le conocerán, desde el menor hasta el mayor. Ahí es donde les hablaba de la relación que tenemos ya con él. Ahora, ¿esto está diciendo que no debemos enseñar a otros? No. Esto está diciendo es que el creyente ya conoce de Dios y puede relacionarse con él. Ahora, igual tenemos que seguir enseñando como maestros, pero el conocimiento tal de Dios lo vemos ahora, lo vemos por la creación. O sea, es palpable, es visible, aunque no lo veamos a él, vemos su creación y ahí vemos sus perfecciones. Y por su palabra lo conocemos más íntimamente. Por el Espíritu Santo. Dice que el no creyente, las cosas de Dios le son locura, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, podemos entender las cosas de Dios. Y miren lo que dice el verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, el antiguo pacto ellos tenían que estar presentando el sacrificio una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora, por ese mediador, que es de un nuevo pacto con mejores promesas, dice que Dios Padre se ha olvidado de nuestros pecados. Dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El sacrificio presentado por ese mediador, que es Jesucristo, que fue una vez y para siempre, fue para propiciar, calmar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Y dice que ahí fueron clavadas el acta que tenía que nosotros éramos culpables y que esa acta ya Dios no se acuerda de ellas. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús, el gran sumo sacerdote, que se presentó en el Gólgota, que se presentó como un sacrificio, no solo era el sumo sacerdote, sino también un sacrificio. Aplacó la ira de Dios que estaba, de nuestro Padre Celestial, que estaba sobre nosotros. Y ahí fueron borradas nuestras iniquidades y nuestros pecados.
Y ya Dios, Padre, no se acuerda de ellas, porque cada vez que te mira a ti, me mira a mí, no ve nuestra justicia y nuestras iniquidades, sino que ve al justo que murió por los injustos, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces, ese pacto que era por obras, ese pacto que era por la ley, ese pacto que estaba escrito en las tablas de la ley, ahora ha sido mejorado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos libre acceso a nuestro Dios Padre. Ahora nosotros tenemos una comunicación con Él. Él ha escrito la ley moral en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahora Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ahora Él ya no se acuerda de nuestros pecados, porque el sacrificio perfecto fue una vez y para siempre. Él es nuestro mediador. Ahora, yo quiero que usted piense bien en esto. Piense bien y reflexione bien en esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces menospreciamos a Cristo y colocamos otras cosas antes que a Él. Y a veces pensamos en que lo viejo es mejor que lo nuevo. Pero mire, si usted no lo sabía, usted está involucrado en un pacto con Dios, el cual Él tuvo la iniciativa y no usted. Y usted ya tiene ese compromiso con Dios. Usted ha sido introducido y a usted no le preguntaron si quería hacer un pacto, porque Cristo lo hizo por nosotros y la iniciativa fue de Dios. Pero usted y yo estamos comprometidos con Dios. Estamos comprometidos con Él. Y si reflexionamos en todo lo que hizo Cristo por nosotros, eso nos debe de llevar a adorarlo con mayor intensidad, a buscarlo y a reconocer que es lo único que necesitamos. Miren, lo que vivimos en esta tierra es pasajero. Eso va a terminar como terminó el templo, como terminó el servicio del sacerdocio, eso va a terminar. Y tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo celestial, lo que vamos a estar allá con Él, lo que vamos a disfrutar, lo que vamos a vivir con Él, lo que ya Él ha hecho por nosotros. Y eso es un privilegio que no todos tienen. Por eso lo tenemos que valorar. Y por eso no podemos menospreciar a Cristo y cambiarlo por otras cosas que no tienen valor. Y muchas veces nos enredamos tanto con las cosas acá en la tierra, y esas son perecederas. Pero hay una que es verdadera, hay una que es de un precio que nuestra mente no lo puede ni siquiera imaginar. Y está allá, porque Cristo está sentado a la derecha del Padre en los lugares celestiales. Y Efesios dice que nosotros también estamos sentados juntamente con Él. Él está por encima de todo, por encima del sacerdocio, del sumo sacerdote levítico, por encima del templo y del tabernáculo, por encima del antiguo pacto. Él está por encima de todo, porque Él es lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Y así como quizás los autos de ahora pueden dar una mejor protección, pero no en su totalidad. En Él estamos seguros. En Él estamos seguros.
Pero si usted está aquí o luego va a ver esta predicación, esta enseñanza por los diferentes canales, y usted no ha creído en Cristo, usted ha menospreciado a Cristo, usted definitivamente dice, pero ¿qué es lo que están hablando? Usted no puede entender. Yo le pido ahora que reflexione en esto. Cristo quiere también darle la oportunidad de que sea introducido a ese pacto que hemos hablado hoy. Él quiere escribir en las tablas de su corazón la ley moral, su ley, y en su mente. Pero usted debe arrepentirse y creer en él. Ahora, si usted cree que eso es usted que lo hace, también está equivocado, porque usted debe de pedirle a Cristo hoy que le dé el regalo de que usted pueda sentir el dolor del arrepentimiento y creer en él, para que usted también pueda gozar de estos beneficios que dan estas promesas, de poder estar con él en el templo celestial, disfrutando de él para siempre. Pero hoy es la oportunidad que usted tiene para rendirse a él y para pedirle que le dé el don de la fe y el arrepentimiento y venir a él, reconociendo que usted lo necesita. De lo contrario, usted está condenado a una eternidad sin Cristo, en la cual Dios va a estar desentendido de usted. Y eso será terrible, porque la Biblia lo dice, que es un lugar de tormento, un lugar terrible. Pero hoy, si usted ha escuchado esto, puede venir a Él y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi mediador. Yo soy enemigo de mi Padre Dios, pero tú has provisto un mediador para terminar esa enemistad. Por eso te necesito. Ven a mí. Vamos a orar. Señor, definitivamente tu palabra es majestuosa y poder introducirnos en ella, Señor. Y te damos muchas gracias por este libro que hemos estado estudiando, porque cada día nos muestra a nuestro Señor Jesucristo de una manera espectacular y lo conecta con el Antiguo Testamento, con tu palabra, tu escritura de la antigüedad, para llevarnos a lo que es realmente la luz gloriosa, porque antes, lo de antes era una sombra, pero ahora, Señor, te podemos ver, y gracias por eso. Señor, que cada día verte y conocerte nos lleve a amarte más, a rendirnos más a ti, a adorarte más a ti, a vivir agradecidos contigo por lo que has hecho, Señor. Tú eres nuestro mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Y gracias porque nosotros no hicimos nada para ello. Tú fuiste el que pagaste el precio por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra voluntad sea movida diariamente a obedecerte más, a amarte más, a seguirte más, a adorarte más y a servirte con todo nuestro corazón, nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas.